a veces no sabemos de qué hablar y siempre preguntamos, oye, ¿qué ha dicho Trump? Eso siempre nos salva. Y especular sobre un diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista que le atribuyen. Comparto un poco contigo ese sentimiento de suspicacia, porque me parece, para hacer un error es muy bestia. Si hubieran dicho, ¿cuál es el mejor país para estar en la cárcel? Pues ahí hubieran dicho El Salvador. Combustible y después la incendio. Claro, cuando tú ves eso, tú te preguntas en qué sociedad estamos viviendo. O sea, yo creo que nos tenemos que hacer toda la reflexión en primera persona. Si yo como individuo soy generador de violencia o no lo soy. Y a menudo se escucha, ¿qué hace tu esposa? No trabaja. De Todo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a De Todo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. De este lado, Laureano de la Cruz, un placerazo estar con ustedes, junto a mi derecha, a mi jefa. Colaboradores. Colaboradores. Sí. Esa palabra se usa. Pero mucho, debe usarse mucho. Sí. De hecho, en las empresas ya no se habla de empleados, sino de colaboradores. Va, lo voy a practicar, colaboradores. Pues bienvenidos junto a mis colaboradores. Pero es que yo no soy el jefe, o sea, yo soy colaborador. Pero es que aquí en realidad no hay jefes. Saludo yo también de este lado, Dolly García, recordándole que este espacio usted no solamente lo puede ver aquí a través de YouTube, sino que también lo puede escuchar a través de la 97.9 FM los sábados a las 2 de la tarde y por Spotify. Mucho cariño de poder estar nuevamente con ustedes esta semana. Diego, nuestra coordinadora, que no es jefa, pero sí manda, creo que te toca a ti decirlo de YouTube. Y nada, estamos en YouTube, nos pueden ver ahí también y hacemos invitación. Laureano tiene una invitación especial. Sí, casi se me olvidaba. Es que nuestra coordinadora de colaboradores a veces me desconcentra. Uh-huh. Un saludo muy especial a todos los feligreses de Nuestra Señora de la Asunción del sector Camboya, donde nuestro queridísimo Diego está sirviendo por unas semanas. ¿Lo he dicho bien? Sí. Por unas semanas. Por una semana. Que a lo mejor podría ser más. Bueno, no tocar esa tecla, por unas semanas. Bueno, vamos a contarle entonces a la gente qué tenemos para hoy. Vamos al mambo, como dicen aquí, para ir agilizando. Y empezamos esta semana con nuestro segmento para recordar que Camila Liriano lo viene preparando ya hace unas semanas atrás con mucho éxito. Y vamos a reconocer a esas personas cuyo lugar de trabajo es el hogar ajeno y a veces el propio. Y en la frase de la semana, una vez más, por cortesía de Donald Trump, a quien le agradecemos el patrocinio de este segmento, refiriéndose a la falta de credibilidad de un medio que no lee. Ya explicaremos eso después en el programa. No vamos a decir que es un patrocinador, es lo que nos da es materia prima para el segmento. Hombre, le debemos mucho. A veces no sabemos de qué hablar y siempre preguntamos, oye, ¿qué ha dicho Trump? Eso siempre nos salva. No, y cuando estábamos en campaña, Diego, tuvimos 1,000 seguidores por un programa etiquetado con el nombre de Donald Trump. Sí, tuvimos más seguidores ese día que en los 2 años. Sí. Yo creo que deberíamos dedicarle un segmento especial para él. La dimos, pero ustedes no se atrevieron, no tomaron la decisión. Entre otras cosas porque estamos de ahora voy a grabar las reuniones de producción. Entre otras cosas porque tenemos intención de ir a pedir visa y entonces como que... Si ustedes quieren viajar para allá... Mejor, después de que ya nos la nieguen o nos la den, es que hacemos el segmento. Sí, ese es mejor, muy importante. Porque también en la imagen de la semana, Trump es invitado esta semana porque hicieron un hermoso cuadro que descubrió hace poco porque se había hecho público en el 2019, pero sus simpatizantes le dejaron saber que él no se veía bien. Entonces, nosotros vamos a aprovechar esta anécdota para hablar y especular sobre un diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista que le atribuyen. Sí, y también quiero aclarar, porque después se me va a olvidar, lo voy a decir ahora, que la versión modificada del cuadro me gusta mucho. Bueno, y en personaje de la semana, creo que es la primera vez que hacemos esto en 2 años. En personaje de la semana vamos a hablar de Grok. Grok es la tercera generación de la inteligencia artificial de Twitter, creada por Elon Musk, aunque también se puede comprar por separado, el hombre siempre pensando en negocio. Y
Grok se ha hecho famoso y lo hemos nombrado personaje de la semana por una breve conversación que tuvo con Bukele. Bukele desde El Salvador, Grok desde el ciberespacio y tuvieron una conversación sublime, se ha hecho viral. Eso fue como cuando la bruja... Espejito, espejito. Eso iba ahí, la Sí, bruja va le por dijo, ahí. ¿y cuál es la más linda del Sí, mundo? Y espejito, dice, espejito, ¿quién? sí. Y no le salió bien. no le gustó. Para nada. Bueno, de esto, ay no, ya iba a cerrar yo. Señor. Tenemos que hablar. Lo que pasa es que ese es un segmento que hoy, la verdad, no es poco gracioso. No tiene ninguna gracia, Es- pero forma parte del programa. Sí, tenemos que hablar de violencia social. No nos vamos a extender mucho porque la idea es traer buena vibra con este programa, pero Sí. hay que hablar. No, hay que hablar. Tenemos que hablar. Intentaremos terminar de buen rollo, o sea, con el ánimo arriba. De eso se encargará el optimista también de este programa. que es Optimista Diego. sensato. Porque hay un Optimista optimista sensato. que no es muy sensato, pero hay un optimista sensato que por eso está. Optimismo patológico, Y optimismo benigno. benigno Sí. y maligno. Yo también te quiero mucho, Diego. Ok, No, pregunto, bueno, pregunto. pues de esto y más hablaremos aquí en Des Todo Magazine. Camila Liriano hizo su trabajo esta semana. Ella viene dedicada haciendo su segmento. Y aprovechamos para decirle, si usted tiene una persona que trabaja en su casa, que le colabora en su casa, pues denle un detallito, reconózcale a que aunque es un trabajo y que se le remunera, pues que un abracito viene bien por decirle gracias por hacer bien tus cosas en casa y demás. Pero también, si en casa no hay quien ayuda, no colabora con sueldo, también dele un abracito y una felicitación y un agradecimiento a esa persona que trabaja en el hogar y que no tiene ese trabajo remunerado. Cocinan, limpian, cuidan, pero ¿quién cuida sus derechos? El 30 de marzo celebramos el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, establecido en 1988 por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, CONLACTRAHO. Un día para recordar que su trabajo merece respeto, salario justo y condiciones dignas. Además, muchas madres asumen estas labores sin remuneración y a menudo se escucha, ¿qué hace tu esposa? No trabaja. Porque quienes cuidan de los hogares también tienen un hogar que cuidar. Dignidad, derechos, respeto, felicidades a todas las trabajadoras del hogar. Yo creo que es necesario. Yo creo que al final llegamos a la conclusión de que todas las fechas y efemérides que vamos resaltando por aquí tienen su razón de ser y son necesarios. Y el trabajo doméstico en general, el remunerado y el no remunerado, vive absolutamente invisibilizado y como si no tuviera además ninguna importancia, cuando es fundamental para que la sociedad funcione. Bueno, cuando yo no tengo la colaboradora en mi casa, cojo problemas. apuro, cojo mucho apuro. Y así veo yo a las otras mamás que tienen siempre ayuda, sobre todo cuando uno trabaja también, se complica, ¿no? Pero a mí acabas de decir una cosita que yo creo que deberíamos ampliar el espectro, porque estás diciendo las demás mujeres y los varones, ¿por qué no podemos colaborar también en casa? Porque Sí. creo que sería un ejercicio muy saludable. Sí, Porque claro. en la casa no solo viven las mujeres, sino también los varones. Qué bueno que hace esa Sí. observación, y otra Diego. cuestión importante que yo descubrí, confieso que descubrí tarde, y es la enorme dependencia y cantidad de recursos que mueve el trabajo doméstico. Muchas familias se sostienen gracias al trabajo doméstico. Ahora no estoy hablando de la familia que recibe la colaboración, sino de la familia que ejerce la colaboración. Claro, claro. Y muchas familias dependen de este salario, que a mí al principio me hacía ruido decir, "Coño, esto es casi esclavitud". Y también tuve que descubrir que, dolorosamente, que a veces la diferencia es o esto o la nada. Sí, claro. Y De hecho, yo seguramente alguien ha hecho un estudio, pero yo diría que el gran porcentaje de las mujeres que trabajan en este sector son madres cabeza de familia. totalmente, claro, porque también hay muchas familias monoparentales. Claro, es todo un entramado social el que hay con todo. Pero además de eso, a veces no solamente sostienen, por ejemplo, a sus hijos, sino, por ejemplo, a su madre o a sus padres con ese mismo sueldo. O sea, algún día tendríamos que hablar del concepto de seguridad social, que eso también es todo un océano de situaciones. Que acá ha sido también un poco complicado, y no porque no haya habido iniciativa por parte de algunos gobiernos,
sino que ellas mismas a veces perciben que no los favorece tanto el estar dentro de un sistema regulado, con un seguro y demás, porque no compensa, ¿no? Exacto, porque no le compensa. Y a ver, también sucede, por ejemplo, para quien es el empleador, voy a poner el caso mío, yo soy empleada, mi esposo también. Entonces, cuando tú no perteneces a una empresa y hay ciertos ajustes para ese tipo de trabajadores, digamos, esos ajustes se consideran muy desde la perspectiva de la empresa. Entonces, tú tienes unos ingresos fijos, no varían. Si tú tienes una empresa, pues dices, bueno, vamos a coger la pela de trabajar un poquito más, que suban las ventas, o sea, tú puedes manejar esos ingresos. En el caso de quienes son empleados y sostienen ambos el hogar con empleos, pues se hace difícil a veces unos cambios, porque uno, en el doble sueldo, pues, bueno, del doble sueldo mío saco para el doble sueldo de ella y así, ¿no? Entonces, en los aumentos, pues no siempre aumenta el sueldo para uno, pero el de ellas de pronto sí. Claro, o sea, que hay, es todo interdependiente. Y a veces el tema que complica mucho la situación de las trabajadoras es el tema del transporte, dependiendo del sector a donde tienen que llegar. Hay muchas veces que se gastan la mitad de lo que ganan en un día en el pasaje. Y a eso, pero se saca la mitad, pero a veces tienen hasta que caminar una distancia larga para no seguir perdiendo más dinero. Y al final lo que hacen es perder tiempo, que también es valioso para ellas mismas. Claro, porque además no solamente trabajan en otro hogar, sino que también tienen que llegar a trabajar en su propio hogar. Exacto. No, y algunas atienden 2, 3, 4 hogares. O sea, eso es toda una dinámica, en fin. Así que felicitación más que merecida. Y reconocimiento, sobre todo reconocimiento. Reconocimiento, pero también yo en eso sí quiero hacer mucho hincapié en esas madres, esas esposas que también hacen esta labor en casa, porque el presupuesto no da para contratar a una persona externa y entonces como que se asume que es que eso es lo que le toca y es 24/7. Sí, ahí no hay Yo sigo reclamando la colaboración de los varones en las casas. Sí, hace mucha falta. Vámonos entonces ahora con la frase de la semana, Laureano. Te tocó a ti. Sí, ya veo que tú como coordinadora de contenido te asigné. Le dices a los colaboradores lo que tienen que hacer. Exacto. Pero no eres la jefa. Bueno, pues la frase de la semana, una vez más, ya es habitual, la ha dicho nuestro... No, nuestro no. Lo ha dicho Donald Trump. Yo el nuestro no lo voy a decir más. Que al final, para mí, es una revista que está yendo a la quiebra. No sé nada al respecto. Cierro comillas. Esta fue la frase que dijo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, cuando fue interpelado por primera vez sobre la filtración del grupo de chat de Signal, que es una aplicación parecida a WhatsApp, pero con otros filtros de seguridad, donde estaba la plana mayor de seguridad del gobierno de Estados Unidos planificando un ataque aéreo sobre una parte del Yemen. Ahora, pregunto, ¿podemos hablar de filtración? Es que ahí no hubo una filtración como tal. Es que filtración es la palabra que ha utilizado la prensa o los medios pro-Trump para referirse a esto. Ahora, porque ahí lo que hubo fue un error. Sí, bueno, fue un error. Fue una negligencia, que es peor que un error. Sí, y además es una negligencia. Estuve viendo en los medios estadounidenses que en el caso de Estados Unidos, en el orden jurídico de Estados Unidos, ese tipo de negligencias tiene consecuencias penales, no administrativas. Entonces, ahí hay un conflicto potente, porque la oposición demócrata a Donald Trump reclaman que rueden un par de cabezas. Bueno, sobre eso hicimos preguntas. Diego. No, que iba a decir que quizás era por eso que ayer estaba tan quillao el pobre. Ah, estaba quillado. Sí, no hizo su rueda de prensa habitual y su show y su espectáculo. Cerró su despacho y no le dejó entrar a nadie. No sé si tiene algo que ver, no lo sé. Hombre, algo, sí. No, yo creo que de pronto era que Elon Musk estaba ocupado. Te vienes a jugando con la porque como últimamente lo lleva, pero entonces... está contento porque en bolsa ha sido la única empresa automotriz que no ha bajado. Todas las demás han bajado con los nuevos aranceles, menos la de Elon Musk. Pero me extraña porque el mismo Elon Musk dijo que lo de las aranceles también le afectaba a Tesla y a él mismo. No, estos no. Estos en bolsa él ha quedado bien. Los demás bueno, y entre otras cosas, bueno, yo no sé, bueno, ahí sí no, pero bueno, estaría especulando, no sé si fabrica estamos especulando desde hace rato, en Estados Unidos, sí, siempre. Pero volvamos a nuestro tema, yo creo. Pero eso hace uno cuando uno opina, uno especula. Sí, por eso el programa se llama Destodo. En eso tuvimos sin saber nada. Aunque no sepamos nada. Nada. Hay par de preguntas en Twitter
con miles de votos que valdría la pena ver qué han dicho sobre este tema. Por ejemplo, y lo hemos preguntado en primera persona, ¿qué sensación te causa la filtración de los planes de ataque de Estados Unidos sobre Yemen? Recuerden que la plataforma nada más nos deja poner 4 opciones. Lo digo porque a lo mejor no le tenía ganas de que fuesen 5 o 6, pero en fin. Sorpresa. Por a ver si alguien podía haberse sorprendido. Pues sorpresa 0%. Me preocupa que nadie se sorprenda sobre esto. Vamos, ni yo mismo. Segunda, decepción, 14% de decepcionados en esa encuesta. Después, preocupados, un 28%. Y con indiferencia, qué sincera es la gente, con indiferencia un 57%. Yo le hubiera puesto la opción suspicacia. ¿Suspicacia como emoción básica? No básica, sino... lo que sucede, ¿qué viene? Cuando suspicacia no es una emoción, ¿cómo la pudiera uno calificar? Es un sentimiento más que una emoción, no sé, suspicacia, como sentir sospecha sobre algo. Sí. Sería eso. Porque, o sea, a mí no me hace mucho sentido que hayan agregado a un periodista O 2. por accidente. O sea, eso a mí no me cabe en la cabeza. Según esa teoría conspiranoica que me está gustando, ¿cuál sería la finalidad de meter a ese periodista para disimular que te has equivocado metiendo al periodista? Bueno, yo leía un artículo y decía algo así como, pues, para darle más visibilidad, por ejemplo, A Yemen. a lo que se está haciendo, ¿no? Sería una manera de visibilizar de una manera mucho más llamativa que en una simple rueda de prensa, por ejemplo, anunciar que iban a hacer esto o lo otro, porque tampoco se puede hacer por términos estratégicos, militares, supongo yo. Es que no me parece lógico claro, que se le escape, sí. que este pequeño detalle se le escape al Departamento de Seguridad Nacional y con un periodista. Pero los comentarios que se leen en el chat no son nada discretos, no son insultantes en muchas ocasiones. Me parece un grupo de hooligans. O sea, es que, no sé, si yo meto a alguien con una intención, a lo mejor modero el lenguaje que estoy utilizando. Diego, pero es que a ellos no les interesa moderar el lenguaje. Hombre, Trump ha sido muy abierto. Una característica de él. De ellos. No. Pero es que además ninguno. tiene consecuencias jurídicas, y es que... Consecuencias jurídicas con Donald Trump en la presidencia. Si ya dijo que los jueces que no coincidan... Lo que no le gusten los va a quitar, porque los no va a hacen bien su quitar. trabajo. O simplemente hay procesos que se dilatan y, y ya. los pintores que pintan como a él no le gusta también los va a quitar. No sé, a mí esto me parece supremamente extraño y me genera mucha suspicacia. Comparto un poco contigo ese sentimiento de suspicacia, porque me parece, para hacer un error es muy bestia. Y más del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, o sea, un grupo que maneja este tipo de temas. O sea, son buenísimos para deportar a una muchacha turca que tiene una visa de estudiante porque se manifiesta a favor de Palestina. Para eso han sido muy hábiles. Y después no se dan cuenta que meten en el grupo del Signal, entiéndase WhatsApp o algo parecido, a un periodista de un medio que además les cae mal. Que además, pues por lo que uno ha visto también en los medios, se cuestiona un poco que utilicen una herramienta como Signal, que aunque ofrece cierto grado de seguridad, pues no se supone que sea la herramienta ideal para este tipo de casos y que el propio gobierno de Estados Unidos tiene otros medios. Termina el chisme. Las malas lenguas, entre comillas malas lenguas, porque yo creo que las malas pueden ser buenas, dicen que Signal es una plataforma que el gobierno ruso ha utilizado para enterarse de todo lo que dicen ellos del otro lado del océano. No, de hecho el gobierno ruso estaba enterado de todo lo que estaba pasando y de todo lo que estaban hablando. Ahora, acordémonos que el gobierno ruso, en particular Vladimir Putin, no se la lleva muy mal con Donald Trump. Son amiguetes. Entonces, bueno, no sé. Ellos los viernes a las 5 de la tarde se juntan y se toman su par de frías y dicen, ¿qué? ¿Cómo te ha ido? Pues nada, hoy no he dado rueda de prensa. Avancemos que igual nuestra opinión no va a cambiar el rumbo del mundo. Sigue con la segunda pregunta. Con la segunda pregunta. Bien, otra pregunta que hemos puesto en Twitter. ¿Es correcto que The Atlantic haya publicado el chat de esa conversación de planificación de los ataques de Estados Unidos sobre Yemen? Eso era fácil de sí y no. Bueno, pues sí, un 57%, no, 42.9%, casi 43%.
Diego, que es aquí No, yo es que escuché un comentario como el que representante de decían la que- prudencia. que eso no era, eso no tiene importancia. Diferencia. Y, eso, tal. Y entonces los periodistas publicaron también diciendo eso, como no tiene importancia, publicamos esto. A ver, claro, el criterio tiene que separar las dos cosas. Entonces ahí yo creo que... No, Ah. yo creo que ha sido un error muy grande. Sí. Tú no eres conspiranoico, tú crees que es un error. Yo creo que es un error garrafal. Y yo entro casi en shock con esto. Oh, no, es muy bestia. Esto Porque- es digno de un guión de Netflix. Porque en las manos de quién estamos. Sabíamos que estamos mal, pero ahora estamos peor. Porque lo sabemos. Más. Sí. Bueno, Que Dolly tampoco está convencido, ¿no? No, no. Bueno, pues eso es. Hay diversidad de percepciones sobre el asunto, sí. sí, claro. Bueno, ok. Tenemos más de la semana. Ah, me sigue tocando a mí. Bueno, pues también tenemos la imagen de la semana, que si ahora nuestro director de producción, nos estamos inventando aquí los cargos para que vean que somos muchos los que trabajamos aquí. Si nuestro director de producción puede poner la imagen, pues veremos la imagen de la semana, porque es un hermoso cuadro de Trump que descubrió. El cuadro ya tenía un tiempo pintado, de hecho ya estaba bien seca la pintura, y gracias a sus simpatizantes nos sirvió a nosotros de excusa para especular un poco sobre un diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista. Hemos hecho un trabajo sobre todo Dolly, un trabajo de investigación para ver si hay cierta relación entre ciertas conductas, actitudes y reacciones con algunos posibles, estamos especulando, posibles trastornos. A mí personalmente, de cuadros, hay que hablar de estética ahora. A mí el cuadro no me parece malo. No, me No, parece a tan mí malo. tampoco. Al final de la nota hablamos Sí. del cuadro. No, y mejor las antes. variaciones del cuadro Son mejores. son mejores todavía, también quería decir. Hablemos antes del cuadro, pero yo quiero aclarar, yo no hice ninguna exhaustiva investigación. Yo simplemente como que traje... Rastreaste los medios. y Sí, ya está. rastré medios y yo dije, acá le están diciendo esto, muestra a ver, pero nada así como que definitivo. Yo, no, No, tampoco. definitivo nada, porque aquí nadie es psicólogo. Sí, ni yo soy periodista de investigación, así, no. Aquí nada más somos espectadores. Especulamos. Ahora, volvamos al tema del cuadro. Yo, honestamente, cuando vi el cuadro, yo dije, pero está bien hecho, se ve muy bien. De hecho, se ve mucho mejor de cómo normalmente se ven ciertas Hombre, fotografías. Se ve con un poco de sobrepeso, pero eso a cualquiera le puede pasar. Pero a mí no me parece. Sí, la cara, los mofletes, un poco, pero tampoco es una cosa así como fácil. Fulano, Pero tal vez es que se dibujó en el 2018, tuvo que haber sido porque se hizo público en el 2019, o sea que de pronto ahí estaba un poquitico más subidito de peso que ahora. claro, y ya está, pero tampoco es una cosa muy así como, no creo que le hayan diagnosticado una obesidad así como patológica. No, o Ponte sea, a dieta, no creo. parecía un cuadro de Botero. No, para nada. No era la versión de Botero Mira, tampoco. no de tengo problemas Trump. en la vista, pero no me lo pareció. A ver, Diego, no queremos que meterte como Sí, la- crítico la- de no, arte la ni sensa- nada no, del la tema. sensatez, Pero, el gusto estético de Diego. a ¿qué, ver. qué te pareció? ¿Lo viste el Sí, cuadro? he visto el cuadro y a mí no me parece ninguna aberración. Tiene bastante parecido. A ver, Podría haberse quedado en la pared. podía quedarse en la pared tranquilamente. Tampoco era una cosa. No sé. No sé, vamos, ya digo. Y Obama, que está a la izquierda, hablamos de los cuadros, Lo que pasa es a que- mí me parecía como un poco bajo de peso. Ese hombre tiene que comer un poco más. En el momento que le pintaran el cuadro, que no sé cuándo fue. Y el de Bosch, pues se ve bien ahí. Ese sale Y muy Clinton favorecido, también sí. se ven Sí. bien. Todos se ven bien, me parece Sí. que ella dibuja muy bien. ¿Será que hay gente que no le gusta verse en el espejo? Ya está. Yo creo que la vaina Tiene va que ver por con ahí. eso, sí. La vaina Entonces él tiene un espejo particular, espejito, dime quién. y Uy, no entonces, hables de eso que también Bukele... Bueno, eso es otro segmento. bueno, vamos entonces con la nota. Trastorno de personalidad narcisista o narcisismo maligno es el diagnóstico que, según cerca de 200 profesionales norteamericanos de la salud mental, se observa en el presidente Donald Trump. Una valoración publicada en una carta en octubre del año pasado, basada en el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Pero, ¿qué tiene que ver este diagnóstico con la imagen de la semana? Pues que el presidente Trump se molestó por una pintura que lo retrata y la anécdota nos sirve de pretexto para especular un poquito sobre dicho diagnóstico. Pero antes de las especulaciones, un poco más de contexto sobre la molestia de Trump por la pintura. En un post de su red social Thru, el mandatario se quejó por un óleo expuesto en el Capitolio Estatal de Colorado en la Galería de Presidentes. Descalificó no solo la obra, sino también al artista. Fue distorsionada a propósito hasta un nivel que tal vez ni yo haya visto nunca. Debe haber perdido su talento con la edad.
La pintura es autoría de la artista local Sarah Borman y aunque fue publicada en 2019, parece que hasta ahora sus simpatizantes se quejaron y se lo hicieron saber. En cualquier caso, preferiría no tener un retrato que tener este, pero mucha gente de Colorado ha llamado y escrito para quejarse. De hecho, están enfadados por ello. Un visible enfado también del mandatario, que puede de paso revelar algo de ese diagnóstico de narcisista maligno que los psiquiatras manifestaron hace meses. Así que veamos algunos de esos síntomas y anécdotas, incluida la de la pintura, en la que el mandatario norteamericano podría actuar en consonancia con tal dictamen. Número 1. Sentido grandioso de la importancia propia. Típicamente, exageración de logros y talentos y expectativa constante de ser reconocido como individuo superior a los demás. Creo que algo de eso lo vimos en su discurso en el Congreso el pasado 5 de marzo. Hemos logrado más en 43 días que la mayoría de las administraciones han logrado en 4 años o 8 años. Y meramente estamos comenzando. O podríamos referir los varios edificios que llevan su nombre. Trump Tower, Trump World Tower, Trump International Hotel and Tower, Trump Hotel Las Vegas, entre otros. Número 2. Preocupación por fantasías de éxito sin límites, poder, brillo, belleza o ideal amoroso. ¿Le suena lo dicho en febrero de 2025 sobre la Riviera de Oriente Medio? O vayamos un poco más atrás, al 2020 y con el mismo tema, cuando propuso el acuerdo del siglo para zanjar el conflicto entre israelíes y palestinos. Ya sabemos en qué van aquellas fantasías, ¿no? Número 3. Convicción de ser un individuo especial y único que solo será comprendido por otros superdotados como él. ¿Será por ello que cogobierna con el señor Elon Musk? Número 4. Exigencia de admiración excesiva, como ocurrió en el mitin previo a los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, donde dijo: Tendréis un presidente ilegítimo, eso es lo que tendréis, y no podemos permitirlo. Lucharemos como los demonios, y si no lo hacemos, no vais a tener un país nunca más. Número 5. Sensación de que merece de manera automática tratamiento especial y mejor que los otros. En este caso, podríamos referirnos a su intento de anular la condena por el caso de Stormy Daniels, argumentando que, como expresidente, gozaba de inmunidad presidencial. Número 6. Necesidad de aventajar siempre a los demás para lograr sus fines. Tal vez uno de los títulos de sus libros pueda ilustrar este síntoma. Piensa en grande y patéales el en los negocios y en la vida. Publicado en 2007. Número 7. Falta de empatía que le impide identificarse con los sentimientos y necesidades del prójimo. Un episodio ilustrativo, la reacción del recién posesionado Donald Trump cuando la obispa Marianne Edgar Butt se refirió a los inmigrantes. They may not be citizens or have the proper documentation. ¿O qué tal las expresiones que usa para referirse a todos ellos? Delincuentes, violadores, criminales, escoria o frases como con enfermedades altamente contagiosas y son traídos para infectar nuestro país. Número 8. Frecuente exhibición de envidia y creencia de que despierta envidia en sus semejantes. La propia anécdota de la pintura en la que también centró su atención en un hombre que parece despertarle envidia hasta en estos casos. La artista también hizo la del presidente Obama y él está estupendo, pero la mía es realmente la peor. Si bien asegurar que el presidente Donald Trump evidencia síntomas de narcisista maligno solo con ver sus comportamientos públicos es arriesgado, no menos cierto es que si un poderoso como Trump se enoja y se pronuncia por una simple pintura que no le satisface, es que su ego ha sido golpeado. Y hasta por tal nimiedad se defiende el ego, porque como lo dijo alguna vez, una persona sin ego es un don nadie. Diego, una persona sin ego es un don nadie. ¿Usted qué piensa de esa frase? A ver, el ego, es el yo. Lo que pasa es que tiene que estar equilibradito, ni pesimista ni tan optimista, Sí. no ser un ególatra. Exacto. O sea, tal vez hay gente que reconoce su valor, pero públicamente no está diciendo yo soy, yo tengo, yo esto, tengo tal virtud. O sea, la autoestima es necesaria. Es necesaria. Tenemos que tener una autoestima equilibrada.
Entonces, aquí por el análisis que se ha hecho, me parece que la autoestima de equilibrada tiene poco. Más bien... Es un poco superlativo. Sí, no anda escaso, ¿no? Y normalmente estas cosas responden, yo no soy psicólogo y a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero muchas veces esto responde a complejos de inferioridad, muchos de estos comportamientos. Mostrarte más de lo que eres para compensar esa falta de autoestima que tú tienes. El trabajador social. Sí. A ver, ¿qué dice? Pero claro, como la falta de autoestima es algo interno que los demás no pueden ver, pues nos quedamos con la parte superlativa y nos toca aguantar. Sí, porque a eso iba yo, ¿no? O sea, hay gente que tiene mucho talento, mucha capacidad, pero no vive, por lo menos de manera personal, jactándose o diciéndolo públicamente. Entonces, por ejemplo, a mí me hace un poquito como de ruido cuando él dice el que no tiene ego es un don nadie. Porque, vuelvo y repito, no necesariamente. Lo que pasa, tú puedes tener una muy alta autoestima, solamente que no necesitas que los demás te validen o que validen tu trabajo, tus capacidades, y no necesitas estar diciendo yo hice, yo hago, yo esto, yo lo otro, sino que su trabajo tal vez o su forma de ser habla por ellos mismos. Y él se valida a sí mismo todo el tiempo. O sea, él ya ni siquiera da Exacto. tiempo a que los demás le aplaudan, ya él se aplaude. Sí, él necesita que los demás todo el tiempo lo validen, lo validen. Necesita. Ujú. Por eso anda revolucionado. Los aplausos que le dan los demás para él son insuficientes. Él necesita aplaudirse él mismo también. En fin. Bueno, no, a ver, yo editando la nota. No, te lo has pasado bien, se nota. Sí. Esa cara que estás poniendo. No, pero además yo veía el discurso que él hizo en el Congreso, entonces cada vez que él decía algo, que decía aquí la pegué con esta, entonces él miraba gente y como... y picaba ojo como, Sí. estaba haciendo bien, ¿cierto? Sí. Voy bien. Soy el Leo Messi del narcisismo. Qué bien. Bueno. Maligno. Nada, Ahí ya, menos mal que lo dices tú. Hay palabras que yo no quiero. volvemos a decir, no, yo repito, no es un diagnóstico el que estamos tirando, simplemente quisimos aprovechar esta anécdota para hablar un poquitico de este diagnóstico, y pues a veces hay ciertos comportamientos que dicen, bueno, si esto encaja mucho con este diagnóstico, estos síntomas, pero claro, se necesita que él sea atendido por un psicólogo, tratado de manera personal y demás, pero él no va a llegar a eso, Él ¿no? necesita, y la humanidad necesita. A mí me conviene que él se equilibre. El problema es ese, ¿no? El lugar que ocupa de poder, ahí es donde está el peligro. Diego. Sí, porque tiene Sí. acceso al botón rojo. O sea, para mí es muy preocupante toda esta situación que estamos viviendo con estos personajes que están ahora mismo al frente del país más poderoso del mundo. Yo no sé qué deriva va a tomar esto, pero ojalá que esto sea la ley del péndulo y llegue un momento que se reequilibren, porque ahora mismo la deriva que estamos viendo, ellos dicen que han hecho mucho en poco tiempo, pero lo de Israel de momento no se ha solucionado, lo de Ucrania de momento no se ha solucionado, y vamos a ver cuándo se soluciona. Porque los demás se esfuerzan en hacerle quedar mal. Sí, claro. Es que es un Y él incompetente. quería atajar la inflación en Estados Unidos y la inflación cada vez está más alta. O sea, de momento todo lo que prometió no le está saliendo. Sobre todo que el tema es que él se arriesga demasiado en su discurso, ¿no? Entonces, Yo no sé si se arriesga demasiado en su discurso o es que dice lo que la gente quiere oír y punto. Y claro. le da tres pitos. sí, porque él quiere lograr sus fines a toda costa. Él llegó ahí y ahora pues hago como... Es que él no busca Hoy el con- éxito, él busca que le aplaudan. Yo leía una anécdota sobre él cuando estaba preparando este material, que una persona muy cercana cuando él gobernó en el primer periodo y estaban en campaña, le dijeron, bueno, el tema es que tú o usted ha financiado gente pro aborto. Entonces, si tú quieres ganar votos ahora, pues eso no te va a quedar bien. Yo ahora estoy en contra del aborto. Ya. O sea, él soluciona las cosas de esa manera. O sea, si esto no me conviene, listo, paso para el otro lado, no hay problema. Yo creo que hay una frivolidad y una incoherencia de pensamiento y de criterio extraordinario. O sea, es que no termino de... Ese es otro elemento. Cuando alguien se esfuerza, y para mí es ridículo, es que la ideología de Trump no tiene ideología. Trump solamente tiene como objetivo su propio bienestar narcisista. Por tanto,
a las 8 de la mañana puedo ser pro aborto, a las 9 puedo ser pro mujeres solteras, a las 10 de la noche puedo ser pro lo que sea. Depende de dónde Sí. esté y con quién esté, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, pues ya. Cerramos entonces con esa imagen de la semana. No del todo, porque vamos a seguir hablando de narcisistas que tienen poder Ah, sí. en otro segmento, claro. Que trabajan muy bien con él. Sí. Él se Y entiende. que además son amiguis. Ujú. Dale con el otro, amiguis. No es por nada, pero la risita de Diego es casi tan mala como mi introducción. Diego, ¿puedo? Por favor. Gracias. Vamos a hablar, personaje de la semana. Vamos a hablar, por primera vez, del personaje de la semana de un ser no humano. Vamos a hablar de Grok. Grok se escribe Grok. Es la inteligencia artificial que forma parte de Twitter, pero que se puede adquirir de manera independiente. Ya van por la tercera versión, o sea, la que está ahora es Grok 3, que es simpático. La verdad que uno te pones a interactuar con él y él te responde como si estuvieras hablando conmigo, con Diego, ¿sabes? Mete como su acidez, su punchadera, su cosa. Ya no se limita a darte información, sino que te da sus comentarios y hasta le puedes preguntar si le caes bien o le caes mal, cosas así. Y antes de ayer, estamos grabando un viernes, el miércoles por la noche, el presidente de El Salvador, Bukele, tuvo la gloriosa idea de preguntarle públicamente, además, porque no lo hizo en privado. Ah, es lo que hizo fue en un públicamente. video. Esa parte No me fue la un perdí. video. Él tuiteó, etiquetando la cuenta de Grok. Grok, ¿quién es el mejor presidente de Latinoamérica? Respuesta de Grok. Sheinbaum, presidente de México. A la gente le faltó tiempo para hacer capturas de pantalla de esto y viralizarlo. Tanto así que la agencia EFE, El País, CNN y demás, pues ya publicaron esa conversación. Y en contexto dominicano fue muy simpático porque la gente descubrió que ya se podían hacer esas preguntas a Grok. Y aquí todo el mundo va a decir, ¿quién fue el presidente dominicano? ¿Cuál es el mejor plato? ¿Cuál es el mejor restaurante de la República Dominicana? Y empezaron con preguntas así. Y el día de ayer fue intenso en ese sentido. Todo el mundo andaba preguntando en Grok. Y ya hubo tuiteros que dijeron, oigan, maduren y sigan tuiteando con normalidad. Dejen el Grok tranquilo porque ya ni siquiera podemos leer las noticias. Así que, bueno, ahí tienen la captura de pantalla de lo que sucedió. Sublime. Lo que pasa Espejito, es que espejito. a Bukele le faltó llamar a su amiguis y decirle, mira, yo voy a hacerle tal pregunta Claro, a tu herramienta. procura que el algoritmo no se equivoque. Que no se equivoque. Él estaba muy convencido porque él es otro que también tiene A ver, un se ego muy equivocó de grande. pregunta. Si hubieran dicho, ¿cuál es el mejor país para estar en la cárcel? Pues ahí hubieran dicho El Salvador, pero él no hizo esa pregunta. Estás escuchando The Todo Magazine. Esta parte sí yo voy a dejar que Laureano la presente. Y la voy a introducir porque es que uno no sé ni con qué actitud. Bueno, sé con qué actitud no hay que presentarla, pero tenemos que hablar de violencia social. Es un tema serio porque para quienes me siguen en las redes saben que yo llevo mucho tiempo diciendo esto. Creo que somos una sociedad violenta. Y cuando hablo de violencia, ya he aclarado en otros episodios que no estoy refiriéndome solamente a la gente que se da machetazos, puñetazos o que resuelve sus problemas con disparos, sino que hay otras formas de violencia como la violencia económica, la violencia verbal, actitudes violentas, no solamente conductas violentas. En fin, es algo que forma parte como un ecosistema de relaciones sociales, ¿no? Yo me fijo mucho en cómo conduce la gente, las conductas del tránsito me demuestran lo violentos que somos, pero no es el único ámbito. Podríamos hablar de la escuela, de los ambientes laborales, de los lugares de ocio, la familia, la pareja, los hijos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer como una reflexión pausada, detenida y profunda sobre este tema. Y suerte que contamos con Diego para hablar de este tema, porque si tratamos este episodio en otro momento, pues a lo mejor nos quedaría como con una visión incompleta del asunto. Así que, Diego, te hago el pase de la muerte. Hombre, no creo que yo le dé la visión completa al tema, pero sí que es un tema bastante preocupante y sobre todo cuando estamos viendo esa violencia que se está dando con los niños y con los jóvenes, con los adolescentes. Hace poco ha salido una noticia que una joven de 14 años quemaba casi al estilo Bonzo a otra niña de 8 años. Primero bañándola en combustible, Primero, después... evidentemente la bañó en combustible y después la incendió. Claro, cuando tú ves eso, tú te preguntas en qué sociedad estamos viviendo, para qué referentes
tienen esas personas que son capaces de hacer eso. Yo creo que hacer un análisis solo del entorno familiar o del entorno de los referentes que se puedan tener a nivel social, cultural, quizás se nos podría quedar un poco incluso hasta limitado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy preocupante desde el punto de vista social, cultural, psicológico. Ahí volveríamos a entrar nuevamente con todo el tema de la autoestima, porque muchas veces estos jóvenes que son violentos pueden tener problemas de autoestima, pueden tener o venir de ambientes familiares que, además de ser violentos, sufren castigos violentos. Es decir, hay muchos elementos que pueden hacer que esto detone en nuestra sociedad, ¿no? Pero también te encuentras con familias que tienen una crianza normal, habitual, dentro del contexto de normalidad, pero que los hijos les salen violentos. Yo no sé si ustedes han escuchado la noticia de que 4 adolescentes, a otro joven que tenía parálisis cerebral, lo acorralaron, lo estuvieron maltratando, lo estuvieron vejando, fue agredido físicamente, pero además, sin ningún pudor, lo grabaron y lo subieron a las redes. O sea, es que de verdad que yo ya estoy confundido, porque si tú estás cometiendo además un delito, ¿cómo te lo subes a las redes y te expones a que... O sea, ¿qué mentalidad están teniendo nuestros jóvenes, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que pienso que tiene mucho que ver justamente con esta influencia de las redes en los jóvenes, ¿no? Hay un afán de protagonismo que ya es desmedido. Entonces, muchas veces hasta ellos mismos se ponen en peligro para poder tener views, que asumen que un acto como este es normal, lo normalizan, o porque, como dice Diego, no sé qué pasará por la cabeza, pero tal vez el fin es lograr más views, no sé. No sé, pero... Eso va en el paquete, perdón, Diego, eso va en el paquete, pero creo que hay otro factor que también tiene que ver con lo que hacen los adultos. Me explico. Hemos hablado ahora mucho tiempo de Trump, Bukele, Milei, Putin, etc. Son personajes que no nos damos cuenta, pero están siendo muy mediáticos, salen constantemente en los medios de comunicación, en redes sociales y demás, y que transmiten un patrón de conducta que nuestros jovencitos y nuestros niños imitan, porque hay una disociación. Lo digo porque he estado interactuando con algunos educadores hablando de este tema en redes sociales, y la tragedia es la siguiente. Una cosa es lo que se enseña en las aulas, pero después otra cosa es lo que hay en la sociedad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al niño de 8, 9, 10 y 11 años dice, bueno, aquí me enseñan unas cosas que son para pasar exámenes, hacer tareas y sacar buena nota, pero la vida va por otro camino. Y al final lo que yo tengo que hacer es vivir, no pasar exámenes. Entonces, me estoy sobrevivir. Me estoy poniendo, para que me entendáis, no lo malinterpretéis. Estoy intentando explicaros un poco cómo puede estar funcionando la mente de un menor de esas características. Entonces ven que Trump, por ejemplo, por algo reciente, Trump humilla a Zelensky. Dicen, pues lo que una persona exitosa hace es eso. Si tú vas de empático, vas de caritativo y vas dando abrazos, eso es de pendejos, eso es de palomos. Es que además tenemos palabras para insultar a los que se comportan con empatía. Y eso para mí ya es un signo de alarma social. ¿Me explico? Ojo, no es el factor. Sí, lo que ha dicho Diego es cierto. ¿Y el entorno familiar qué papel juega aquí entonces? Porque, muy poco. Sí, pero yo creo que tendría que tener un papel protagónico. O sea, quizás a los padres les falta tiempo de acompañamiento a sus hijos en las redes sociales o alguna cosa, o hacer críticas. O sea, pues muy bien que, mira, está humillando a Zelensky. Oiga, eso está mal. Y está mal que además lo hagan en directo, sabiendo que hay un montón de cadenas de televisión que lo están proyectando. Yo creo que es eso, Diego, en parte. Claro, primero creo que los padres ya no están compartiendo con los hijos el tiempo necesario. No hay presencia. Ni con la intensidad necesaria. Exacto. Número 1. Y número 2,
digamos, no se toma el tiempo para ese tipo de situaciones, comentarlas y decir, esto no es correcto, esto no está bien, más allá de, o sea, como utilizar justamente ese tipo de situaciones ejemplarizantes para decir, mira, este es un comportamiento errado y puede ser que lo haya hecho el presidente de Estados Unidos, pero uno no se comporta de esta manera con otra persona. Eso también hace mucha falta. Pero muchas veces, claro, yo no voy a generalizar porque como lo dices tú, esto tiene que ver también en cómo se comportan los padres y si son coherentes con, es decir, anuentes con este tipo de comportamientos. Si yo lo paso por alto, si tengo la ocasión y lo paso por alto y no lo comento, o digo, sí, qué bien, pues tu hijo va a copiar eso. Voy a hacer una anécdota muy corta. Mis hijos están en torneos de fútbol y par de veces, no voy a generalizar, vuelvo y repito, par de veces hemos tenido enfrentamientos con otros colegios y yo noto comportamientos de los padres en un juego escolar que no viene al caso. O sea, tú notas comentarios ofensivos de un equipo rival que es un niño, son niños. Entonces se lo toman muy a pecho y empiezan a voz alta a hacer comentarios ofensivos que yo digo, esto es necesario y qué ejemplo tú le estás dando a tus hijos cuando haces ese tipo de comentarios. Por ejemplo, el éxito ante todo. Algo muy simple, no sé, van ganando 3-2, hay que meterle 7. ¿Eso es necesario? Digo yo, no sé, porque son padres y son juegos de niños y otros comentarios que a veces son un poquito más subidos. Entonces, no sé, ya, me parece que la familia influye muchísimo. ¿Me importa mi niño o me importan los niños? Es que al final tiene que ver con si te importa el prójimo o no. Exacto, es que para mí, uno de los, yo diría que ese es el principal, el tema de la empatía. Es fundamental y lo dice la Biblia y los 10 mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros pusiéramos en práctica ese era suficiente para resolver todos los problemas. 9, claro. Los demás sobran. Y os puedo decir lo que pregunta de lo que ha respondido la gente, que me sí, parece muy pero yo no sé si Diego quiere agregar algo, o sea, sumar algo. Aquí para mí yo creo que el tema de la educación es fundamental. Pero en valores. En valores y a todos los niveles, es verdad. Y luego también habría que abrir otro tema, otro debate. O sea, en las redes sociales se puede publicar cualquier cosa. ¿No deberíamos poner más filtros, más serios y más potentes? O sea, hay una deontología periodística. Yo recuerdo cuando el ataque a las Torres Gemelas, como las imágenes de aquellas personas que estaban saltando para escapar de las llamas no fueron publicadas. Pero ahora publicamos todo. Totalmente. Entonces, ¿dónde está la deontología de las redes? Es que no la hay. Ese no es hay ausencia. Cada red social se regula a sí misma con su propio reglamento y, claro, por eso vemos las salvajadas que vemos. Bueno, y a eso súmele quiénes son los dueños. Imagínate. Y qué rol están cumpliendo también ahora. Trump decidió que quería su propia red social porque Twitter le parecía como muy restrictiva. Y mira tú por dónde vamos. Bueno, preguntas. Son 4 y las he puesto muy intencionalmente para que veáis ciertas contradicciones muy significativas. Primera pregunta. ¿La sociedad dominicana es violenta? Resultados. Sí, 100%. No, 0%. No, lo contrario. No, espérate. ¿Es violenta? Sí, 100%. No, 0%. Pero lo siguiente que pregunto es, ¿tú te consideras una persona violenta? Sí, perdón, estaba viendo la 2. Sí, 0%. No, 100%. O sea, aquí todo el mundo considera que el prójimo es violento y uno no. Sí. Pues ya vamos mal. Porque al fin y al cabo la sociedad se compone de individuos. Como Diego siempre explica, los ladrillos forman la pared. Tú no puedes decir que la pared es mala y todos los ladrillos son buenos. Entonces esto como que no. Sí, claro. Después, ¿has presenciado actos violentos? Sí, 100%. Todos los de los demás. No, claro, los demás. Y finalmente la pregunta más analítica. Pero he querido ponerle las 4 juntas porque me ha parecido muy sintomático. Sí, claro. ¿A qué se debe la violencia social en la República Dominicana? Puse esas 4 opciones que a lo mejor no salen mejores, pero son las que en ese momento me vinieron a la cabeza. Falta de educación, 62.5%, y es la que tiene más votos. Tensión constante de los individuos por cuestiones internas o externas. Ahora no entramos en eso, sino tensión constante, 25%. Estrés constante. El estrés, sí. Sí, que es un factor de Bueno, violencia. es un factor, me parece a mí. Sí, es un factor de violencia. Sí. Estado ineficaz, un 12.5%.
porque aquellos conflictos en los que el Estado debería mediar, pues no media y no están. Y otra, por si había algún motivo que a mí no me venía a la cabeza, la gente lo pudiera escribir, bueno, pues 0%. Por ahí las tenéis. Número 1, falta de educación. Número 2, tensión constante. Número 3, Estado ineficaz. Sí, pero yo quisiera hacer un matiz en la falta de educación. Porque cuando hablamos de educación, todo el mundo decimos que sí. Pero ¿a qué niveles y en dónde y cómo? Bueno, en mi caso yo lo planteo de manera transversal y, no hablo de saber matemáticas. Yo sé, pero o sea, tiene que ser algo transversal y a todos los niveles. Totalmente. Y en todos los ámbitos. E informal. Y en todos los ámbitos, económico, cultural, social, educativo, familiar, eclesial. Claro, lo que pasa es que esa falta de educación, esa falta de educación, por lo general, la gente la relaciona básicamente con estudios académicos. Es que yo creo que eso es formación. Y ese es el problema, exactamente. Y ese es el problema. Porque nosotros hemos visto muchos casos trágicos de gente que en términos de educación académica tiene muy alto nivel y sin embargo a veces cometen unos crímenes o delitos que tú te sorprendes. Entonces, el tema de la educación en valores no trabaja en sinergia con esa formación académica. Por ejemplo, a mí me parece que en los colegios debería tenerse mucho más presente esa educación y a veces es como la materia de costura, como le llaman, ¿no? Como hay que aprobar porque me la van a aprobar. Exacto, pero debería ser transversal. Pensando un poco, especulando, a mí se me ocurre que hoy en día situaciones como, por ejemplo, lo que pasó entre Zelensky y Trump, algunos episodios pudieran analizarse, ya que los chicos pasan tanto tiempo en las redes, utilizar cierto tipo de comportamientos que se han vuelto tendencia y traerlos como ejemplos para analizar e ir formando, sobre todo porque los jóvenes están pasando mucho tiempo ahí. Sí, pero eso ahora le llaman la nueva política. Uh-huh. Ya antes eso de que había que ser diplomáticos, de que las cosas había que... Porque la diplomacia es de cobardes. Tal y cual. Esto van a decir que la diplomacia es de cobardes. Y es empática. Uh-huh. Pero la nueva política es yo te humillo y como yo tengo el poder y soy más fuerte que tú, pues tú vas a tragar lo que yo diga y como yo diga. Y tú te vas de la Casa Blanca cuando yo lo diga. No te esperas ni a comer. Porque además de eso, en términos de consumo de redes sociales, eso trae más réditos. Claro. O sea, un comportamiento de ese tipo incorrecto, si tú lo subes a las redes, que era el ejemplo que traía Diego, tiene mucho más views. Voy a poner un ejemplo, este programa. El contenido de este programa y cómo se manejan los temas acá o sea, tiene una perspectiva que a la mayoría de la gente no le llama la atención porque le gusta es todo lo polémico, todo lo sensacionalista, todo lo que implique acoso, bullying, etcétera. A la mayoría, yo no voy a generalizar, pero miren en las cuentas de YouTube cuáles son los programas de este país que más consumen y quiénes están ganando a los soberanos. Aquellos que tienen pleito, aquellos que tienen insultan y que, pero claro, ¿dónde está el espíritu crítico? Bueno, ¿y vas a agregar algo tú? No, ya después de ti, ¿cómo voy a...? Tú lo has dejado ahí, ya yo no... No. Entonces, ¿vamos por un soberano o ya no vale la pena? Yo quisiera, ya te lo he dicho. Además, yo soy muy atrevido. Te he dicho, programas en vivo, con público, vamos a lo soberano, en fin. Tiempo al tiempo, Laureano, tiempo al tiempo. No, tiempo al tiempo. Vamos al paso. Nada, pero ella preguntó. Vamos al paso que vamos seguro. Que no falta que sea un soberano, puede ser un soberanito, no sé, tampoco tiene que ser... Bueno, yo no sé si esto es un poco difícil cerrar el tema, pero yo, Diego, me gustaría, como un toque de esperanza, no terminemos de mal humor. Sí. Yo creo que algo no tenemos que perder la esperanza y algunas veces también tenemos que ver que hay muchas cosas buenas y sobresalen las malas. Sí, claro, entonces, son las que tienen. Porque el ruido el mal hace más ruido. El mal hace mucho más ruido y es mucho más vistoso. Entonces deberíamos tener esa perspectiva de que todavía hay muy buena gente en nuestro país, en nuestro mundo, pero que tenemos que seguir poniéndole muros de contención a la violencia y a cómo se hacen las cosas para que eso no influya en las personas que todavía no están dañadas. Y te voy a decir una cosa que esa sé que te va a gustar.
Del humor al amor hay un solo paso, no solo lingüístico, sino también conceptual. Una pregunta para los dos. Me la sé. ¿Ustedes han escuchado algún funcionario público pronunciándose en torno a lo que ocurrió con las dos niñas? ¿Haciendo alguna reflexión sobre el tema? Yo no, pero quiero aclarar que tampoco he hecho como un repaso yo no lo vi. Mediático informativo. Yo no lo he visto. Yo no lo vi y creo que es necesario, ¿o no? Yo creo que hay que empezar a criticar y a denunciar estas situaciones públicamente. Y con personas también que sean referentes sociales. Lo que pasa es que nuestros referentes sociales actualmente, y no quiero generalizar, pero dejan mucho que desear. Sí, pero yo me refiero, digo, el presidente debió haberse pronunciado sobre esto. Yo no sé si él dijo algo, yo no vi en ninguna parte. Ministro de Educación. O sea, es que depende si ha sido en el ámbito escolar, si no ha sido en el ámbito escolar, eso fue un domingo, por lo tanto, siendo un domingo, estamos fuera de la escuela. Ay, no, pero han pasado días y él tendría que haber dicho algo sobre el tema. Y muchas cosas que O la pasan en la ministra de escuela. Interior, Seguridad y Policía, que no sé si el ministerio se llama exactamente así, no sé, alguna autoridad del O sea, Estado. como reflexión, ¿me entiendes? Como reflexión. No ir así en qué entorno se dio, sino o qué se va a hacer frente Lo que a... pasa es que cuando los entornos te ponen los portavoces, muchas veces. Sí, claro. Bueno. Obvio. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso, cada uno en su ámbito y trabajar porque estas cosas cada vez pasen menos. O sea, yo creo que nos tenemos que hacer toda la reflexión en primera persona y por eso hice las 4 preguntas. Si yo como individuo soy generador de violencia o no lo soy. Así, como una pregunta binaria básica. Y después, a partir de ahí, entrar al siguiente nivel de si yo me considero un ente que promueve la paz como manera fundamental de relacionarme con los demás, entonces entrar en lo que dice Diego, entonces en denunciar, en tener el espíritu crítico y en señalar sin vergüenza, porque yo creo que nos da un poco de vergüenza señalar, esto está mal, por muy Trump que tú te llames. Y punto. Y la paz empieza por uno mismo. Claro. Estás escuchando The Story Magazine. Llegó el momento triste de este programa, pero también el momento, ¿cómo diríamos? Es que tu frase nos deja animados también. Sí, de verdad. Sí, Mis frases os dejan animados. Sí, nos ponemos tristes porque termina el programa, pero la frase tuya como que reconforta un poco. Ya, pero cuando vamos terminando el programa en nuestras cabezas ya estamos planificando el siguiente. Digo, esto lo vamos a decir la semana que viene. Ustedes no lo saben porque a veces cortamos, pero estas conversaciones las tenemos. Siempre estamos en función de no paramos nunca. La audiencia. Ok. Pero antes de que Laureano tenga su momento diles especial. Lo de las redes sociales. No, yo voy a recordar por dónde nos escuchan y Diego es el que tiene que hacer la invitación a YouTube. Diego, porque yo sé que la gente a Diego la escucha. A Diego lo escucha la gente. Voy yo primero. Recuerden, este programa se puede escuchar a través de la 97.9 FM. Si usted le da pereza, como que eso es Spotify, YouTube, usted pone su emisora un sábado en la tarde en su casa, después de almuerzo, se sienta y escucha este programa en vivo. Bueno, en directo, no en vivo. En vivo estamos planificando para la próxima temporada arrancar los viernes. No vamos a decir la hora, pero eso está por ahí en veremos. Pero planeado, ya se está conversando a ver si lo podemos hacer. Así que sábados 2 de la tarde por 97.9 y también en Spotify los viernes después de las 6 de la tarde. Ahora sí, Diego, a usted le toca invitar. Y invitamos a que todo el mundo vea de Todo Magazine en YouTube y especialmente vamos a invitar hoy a los jóvenes de la Pastoral Juvenil Universitaria de la Pucamaima para que... ¡Wow, Diego, qué nivelazo! ¡Qué bien! ¿Pasarás lista? ¿Te van a enviar una certificación de cómo se han suscrito con la campanita activada? O sea, ¿cómo le vas a dar seguimiento a eso? ¿Cuántos miembros tiene la Pastoral Juvenil? Miles. Activos en estos momentos. Hay varios, vamos a ver, multiplica 20, 1, 2, más de 100 muchachos allá. Ok, tenemos... Preparando actividades para... Miren los números, tenemos 100 seguidores promedio. Si la Tienen que semana que viene a duplicarse. esta hora no son 200 y pico, tú has fracasado. Bueno, por lo menos la mitad de... La mitad, 150. Hay es que compartir el contenido, el link, en el chat. Para eso se comparte. Lo bueno se comparte. Y ponerle la campanita. Que activen se suscriban y todo eso, sí. Y que compartan sobre todo. Estoy Listo. impresionado. Nos vamos. Pues nada, todo tiene un final
Qué pena que acabó. Qué pena, sí. Ha estado variado, ha estado profundo, ha estado con humor, que es que haya humor creo que es importante. Y nada, ya estamos en las puertas del fin de semana. Esto se graba los viernes, así que les deseamos a todos un muy feliz fin de semana. Gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.